Evangelio de hoy. Domingo 4 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por medio de Él. Y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, y venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuántos lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y proclama: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio que existía antes de todo. Al iniciar este pasaje del Evangelio, la mente y el corazón son llevados más allá del tiempo, más allá de los límites de la historia humana. No se comienza con un hecho concreto, ni con un acontecimiento visible, sino con una realidad eterna, que precede a toda creación. Aquí no se habla todavía de caminos, de pueblos o de milagros, sino del origen último de todo lo que existe. Este comienzo invita a detenerse, a hacer silencio interior, a comprender que la fe no nace primero de lo que vemos, sino de lo que sostiene lo visible. La reflexión pausada permite reconocer que antes de cualquier experiencia humana, ya existía una comunión viva, una relación plena, una presencia que no depende del tiempo. Esto revela que nuestra vida no es fruto del azar ni del vacío, sino que brota de un designio lleno de sentido. Cada ser humano, incluso antes de ser consciente de sí mismo, está ya envuelto en ese misterio originario que da fundamento a su existencia. La palabra como sentido y comunicación. En este pasaje se revela que el origen de todo no es el caos ni el silencio, sino una palabra viva. Esta palabra no es solo sonido o mensaje, sino sentido profundo, inteligencia amorosa, voluntad que crea y sostiene. Pensar en la palabra como principio de todo invita a comprender
Que el mundo no es absurdo. Y que la vida no carece de dirección. La reflexión se detiene aquí para reconocer que el ser humano, creado en este contexto, está llamado también a vivir desde la palabra. No desde la violencia ni desde la confusión. La palabra humana, cuando se alinea con este origen, construye, da vida, ilumina y genera comunión. Cuando se aparta de él, hiere, divide y oscurece. Por eso este pasaje interpela profundamente la manera en que hablamos, pensamos y nos comunicamos con los demás y con Dios. La vida que se manifiesta como luz. De esta palabra brota la vida. Y esa vida se presenta como luz para los seres humanos. No se trata solo de una luz exterior, sino de una claridad interior que permite comprender el sentido de la existencia. Esta luz no elimina automáticamente la oscuridad, pero la enfrenta con paciencia y fidelidad. Al meditar con pausa, se descubre que la oscuridad no tiene la última palabra. La luz permanece, incluso cuando no es acogida, incluso cuando parece rechazada. Esto ofrece consuelo y esperanza a quien atraviesa momentos de confusión, de dolor o de duda. La fe no promete ausencia de oscuridad, pero sí la presencia constante de una luz que no se apaga y que sigue ofreciendo orientación. La libertad humana frente a la luz. El texto muestra que la luz llega al mundo, pero no todos la reciben. Aquí aparece con claridad el misterio de la libertad humana. Dios no se impone, no obliga. No violenta la conciencia. Se ofrece, se acerca, se manifiesta. Pero respeta profundamente la respuesta de cada persona. Esta parte de la reflexión invita a examinar la propia vida con serenidad. No para juzgarse con dureza, sino para reconocer cuántas veces la luz ha estado cerca y ha sido ignorada por miedo, por comodidad o por resistencia al cambio. Aún así, la paciencia divina permanece, esperando siempre una apertura, un gesto mínimo de acogida, el don de llegar a ser hijos. A quienes acogen esta luz se les concede un don inmenso, una nueva forma de existencia. No se trata solo de una mejora moral ni de una pertenencia externa, sino de una transformación profunda del ser. Llegar a ser hijo significa vivir desde una relación viva, desde la confianza, desde la cercanía. Esta reflexión pausada ayuda a comprender que la fe no es solo creer ideas, sino entrar en una relación que redefine la identidad. Ser hijo implica saberse amado antes de cualquier mérito, sostenido incluso en la fragilidad, acompañado en el camino cotidiano. Esta verdad transforma la manera de mirarse a uno mismo y de mirar a los demás. La palabra que se hace cercana. El punto culminante de este pasaje es la afirmación de que la palabra eterna entra en la historia humana. No se queda distante ni inaccesible, sino que asume la fragilidad, el límite y la experiencia concreta de la vida. Este acercamiento revela un Dios que no teme la debilidad humana, sino que la abraza. Reflexionar lentamente sobre este misterio permite descubrir que lo divino no se opone a lo humano, sino que lo dignifica. La vida cotidiana, con sus luchas y alegrías, se convierte así en lugar de encuentro con Dios. Nada de lo humano queda excluido de su presencia.
La plenitud que se recibe como don. De esta cercanía brota una abundancia que no se agota. La gracia se ofrece de manera continua. No como algo que se gana, sino como un regalo que se recibe. Esta dinámica invita a vivir desde la gratitud. Y no desde la exigencia constante. La reflexión profunda muestra que muchas veces el cansancio espiritual nace de intentar merecer lo que ya ha sido dado. Este pasaje invita a descansar en la gratuidad. A confiar en que la plenitud no depende solo del esfuerzo humano, sino de una relación viva, que se renueva día a día. La luz que entra en la historia concreta. La reflexión avanza. Y permite contemplar cómo esta luz eterna no permanece en un plano lejano ni idealizado, sino que se introduce en la historia real, en el tejido concreto de la vida humana. No entra en un mundo perfecto, sino en uno marcado por la fragilidad, la contradicción y el dolor. Este detalle es esencial, porque revela que la acción de Dios no evita la realidad humana, sino que la atraviesa. Al detenerse con calma en este punto, se descubre que ninguna situación queda fuera de su alcance. Las heridas personales, las historias rotas, los caminos confusos. Todo puede ser tocado por esta luz. No llega para condenar la oscuridad, sino para ofrecer una posibilidad nueva dentro de ella. La humildad de la manifestación divina. Este pasaje invita a contemplar la forma en que Dios decide darse a conocer. No lo hace desde el poder visible ni desde la imposición, sino desde la humildad. La grandeza se manifiesta en la cercanía silenciosa, en la sencillez que no busca imponerse. Reflexionar pausadamente sobre esta actitud divina confronta los criterios humanos de éxito y reconocimiento. Se revela un modo distinto de ser grande. Un modo que pasa por el servicio, por la entrega y por la presencia fiel. Esta humildad divina se convierte en un espejo que invita a revisar las propias actitudes y expectativas. La respuesta interior del ser humano ante esta presencia que se ofrece. El ser humano es llamado a responder desde lo más profundo de su interior. No se trata solo de una adhesión externa ni de un cumplimiento formal, sino de una apertura del corazón. Esta respuesta no siempre es inmediata ni perfecta, pero comienza con el deseo sincero de dejarse iluminar. La reflexión permite comprender que la fe es un proceso. Un camino que se recorre con avances y retrocesos. La luz no exige perfección, solo disponibilidad. Incluso los pasos pequeños, dados con sinceridad, son acogidos y acompañados. La tensión entre aceptación y rechazo. El texto no idealiza la respuesta humana. Reconoce con realismo que hay rechazo, indiferencia y resistencia. Esta tensión atraviesa toda la historia. Y también el corazón de cada persona. A veces se acoge la luz. Otras veces se prefiere la comodidad de la sombra. Meditar con pausa este aspecto ayuda a no escandalizarse de la propia fragilidad. La fe madura no consiste en negar la lucha interior, sino en mantener el deseo de volver una y otra vez a la luz, aun cuando se haya fallado. La fidelidad divina sostiene este proceso con paciencia infinita. La nueva manera de nacer. Este pasaje habla de un nacimiento que no depende de fuerzas humanas ni
de decisiones puramente externas. Es un nacimiento que surge de una iniciativa amorosa de Dios y que transforma desde dentro. Esta nueva vida no anula la historia personal, sino que la recrea. La reflexión profunda permite descubrir que este nacimiento interior es continuo. No ocurre una sola vez, sino que se renueva cada día. Cada vez que se elige la verdad, la luz, la confianza y el amor. Esta vida nueva vuelve a brotar con fuerza. La cercanía que genera confianza. La palabra hecha cercana genera una relación basada en la confianza y no en el miedo. Dios no se presenta como una amenaza, sino como una presencia que acompaña. Esta cercanía transforma la imagen interior que muchas personas tienen de Dios. Reflexionar lentamente sobre esto ayuda a sanar visiones distorsionadas que han marcado la vida espiritual. La fe deja de ser una carga y se convierte en un espacio de descanso, donde se puede ser uno mismo sin máscaras ni defensas. La abundancia que no se agota. La gracia que brota. De esta presencia no se mide ni se administra con lógica humana. Es abundante, constante y siempre disponible. No se trata de algo que se recibe una vez y se pierde, sino de una fuente que permanece abierta. Esta parte de la reflexión invita a vivir desde la confianza y no desde la escasez. Incluso en momentos de sequedad interior, esta abundancia sigue fluyendo, aunque no siempre se perciba. La fidelidad de Dios no depende de la sensibilidad humana, sino de su amor permanente. La invitación que nace del conocimiento del corazón humano. Este pasaje se abre como una invitación que no surge desde la distancia, sino desde un conocimiento profundo del corazón humano. Jesús no habla de manera abstracta, sino desde una comprensión real del cansancio que habita en las personas. No se trata solo de fatiga física, sino del agotamiento interior, que nace de cargar culpas, miedos, exigencias y expectativas, que pesan más de lo que el alma puede sostener. Esta invitación revela un Dios que ve, que percibe el desgaste silencioso, y que no permanece indiferente ante él. La cercanía que libera del miedo. La invitación a acercarse no está marcada por el reproche ni por la amenaza, sino por una cercanía que libera del miedo. No se exige perfección previa ni méritos acumulados. Se invita tal como se está, con las cargas reales, con las heridas abiertas, con las dudas presentes. Esta cercanía revela un rostro de Dios que no intimida, sino que acoge. Al meditar pausadamente, el corazón aprende a confiar y a bajar las defensas que durante tanto tiempo ha sostenido. El yugo que transforma la manera de vivir. El texto habla de un yugo que no aplasta, sino que enseña. Esta imagen, lejos de ser opresiva, revela una manera nueva de caminar. No se elimina el esfuerzo, pero se redefine su sentido. El yugo compartido implica acompañamiento, aprendizaje y dirección. Reflexionar sobre esto permite descubrir que muchas cargas se vuelven insoportables, porque se llevan sin sentido, sin amor y sin horizonte. Cuando la vida se orienta desde este yugo, el peso no desaparece, pero deja de destruir.
La mansedumbre como fuerza interior. La mansedumbre que se presenta no es debilidad ni pasividad. Es una fuerza interior que no necesita imponerse para existir. Es la capacidad de mantenerse firme sin recurrir a la violencia. De responder sin endurecer el corazón. Al contemplar esta actitud, el ser humano es invitado a revisar sus propias reacciones, su manera de defenderse, su forma de enfrentar las dificultades. La mansedumbre se convierte así en un camino de libertad interior que sana lentamente las relaciones y el propio corazón. La humildad que devuelve la paz. La humildad que se propone no humilla ni rebaja, sino que libera de la necesidad constante de demostrar valor. Vivir desde la humildad permite aceptar los límites sin desesperación y reconocer las propias capacidades sin orgullo. Esta actitud genera una paz profunda, porque el alma deja de luchar contra sí misma. La reflexión pausada revela que muchas inquietudes interiores nacen del deseo de ser más de lo que se es, o de cargar responsabilidades que no corresponden. El aprendizaje que dura toda la vida. La invitación a aprender no se limita a un momento puntual, sino que se extiende a lo largo de toda la vida. Aprender aquí significa dejarse formar interiormente. Permitir que la mirada, las decisiones y los deseos se vayan alineando con un modo distinto de vivir. Este aprendizaje no es inmediato ni automático. Requiere tiempo, paciencia y perseverancia. La reflexión profunda ayuda a aceptar que el camino espiritual es un proceso lento, pero lleno de sentido. El alivio que alcanza el interior. El alivio prometido no se queda en la superficie. No es solo un consuelo momentáneo, sino una transformación que alcanza lo más profundo del ser. El alma encuentra descanso cuando deja de luchar por controlar todo. Cuando aprende a confiar. Cuando acepta ser acompañada. Este alivio no elimina el dolor de la vida, pero le quita su carácter destructivo. Al reflexionar con calma, se descubre que este descanso interior es uno de los mayores dones que se pueden experimentar. El clamor silencioso del alma cansada. En el fondo de cada persona existe un clamor que no siempre se expresa con palabras. Es el grito silencioso del alma cansada, de quien ha intentado sostenerlo todo con sus propias fuerzas. Este pasaje toca precisamente ese lugar interior donde se acumulan las frustraciones, los esfuerzos no reconocidos, las luchas que nadie ve. Al reflexionar despacio, se descubre que el cansancio más profundo no proviene solo de lo que se hace, sino de lo que se carga en soledad, sin descanso interior ni consuelo verdadero. La invitación que no excluye a nadie. La llamada que se presenta en este texto no establece condiciones previas ni límites. No distingue entre fuertes y débiles, entre justos y frágiles. Está dirigida a todos los que se sienten agobiados, independientemente del origen de su carga. Esta apertura revela un corazón que no selecciona ni descarta, sino que acoge. La reflexión pausada permite comprender que nadie queda fuera de esta invitación, y que incluso quienes se sienten indignos o alejados son precisamente los más necesitados de este descanso ofrecido. El peso de las exigencias interiores. Más allá de las dificultades externas,
Existe un peso interior que muchas veces resulta más difícil de identificar. Son las exigencias internas, las voces que reclaman perfección. Éxito constante, control absoluto. Este pasaje invita a soltar ese peso, que no viene de Dios, sino de una autoexigencia desmedida. Al detenerse en esta reflexión, el corazón comienza a reconocer que no todo lo que cansa es inevitable, y que muchas cargas pueden ser entregadas sin culpa ni temor. El descanso que restaura la dignidad. El descanso que se ofrece aquí no solo alivia, sino que restaura la dignidad interior. Cuando el ser humano vive agobiado, pierde poco a poco la capacidad de reconocerse valioso. Este pasaje devuelve la conciencia de que la persona no vale por lo que produce ni por lo que soporta, sino por lo que es. Reflexionar con calma permite experimentar que el descanso verdadero reconcilia al ser humano consigo mismo y le devuelve la alegría de existir sin tener que justificarse constantemente. Caminar acompañados transforma el esfuerzo. La imagen del yugo compartido revela que el esfuerzo no desaparece, pero se transforma profundamente cuando no se camina solo. El acompañamiento cambia la experiencia del peso. Lo que antes parecía insoportable se vuelve llevadero cuando se comparte. Esta reflexión invita a reconocer que muchas veces el sufrimiento se intensifica por el aislamiento. Aprender a caminar acompañados. No solo por Dios sino también por otros. Es parte esencial de este mensaje liberador. La pedagogía del corazón paciente. El aprendizaje que se propone no es brusco ni impositivo. Es una pedagogía del corazón, paciente y respetuosa de los tiempos interiores. No se exige un cambio inmediato, ni una comprensión total. Se invita a aprender poco a poco, desde la experiencia cotidiana. La reflexión profunda permite aceptar que el crecimiento espiritual no ocurre a base de presión, sino de constancia y apertura. Esta paciencia divina se convierte en un refugio para quienes se sienten lentos o inseguros en su camino. La suavidad que sana las heridas profundas. La suavidad que atraviesa este pasaje tiene un poder sanador. No es una suavidad superficial, sino una actitud que penetra hasta las heridas más antiguas. Allí donde la dureza del mundo ha dejado marcas, esta suavidad comienza a restaurar. Al reflexionar con pausa, se comprende que muchas heridas no se curan con esfuerzo, sino con acogida, con comprensión, con una presencia que no juzga ni apura los procesos interiores. El alivio que ordena el interior. El alivio que se promete no solo quita peso, sino que ordena el interior. Muchas veces el cansancio nace del desorden interior, de querer abarcarlo todo, de no saber priorizar lo esencial. Este pasaje invita a una reordenación profunda de la vida, donde lo verdaderamente importante ocupa el centro. La reflexión serena permite descubrir que cuando el interior se ordena, incluso las dificultades externas se enfrentan con mayor paz y claridad. La confianza que reemplaza al control. Uno de los mayores aprendizajes de este texto es el paso del control a la confianza. El deseo de controlarlo todo agota profundamente el alma. Esta invitación propone un camino distinto, donde la vida se vive sostenida por una confianza que no niega la responsabilidad,
pero la libera del peso excesivo. Al reflexionar lentamente, se descubre que confiar no es rendirse, sino apoyarse en una fuerza mayor, que acompaña y sostiene. El cansancio que nace de sostenerlo todo. Hay un cansancio que no proviene solo del trabajo ni de las dificultades visibles, sino de la sensación constante de tener que sostenerlo todo sin ayuda. Este pasaje toca ese lugar interior donde la persona siente que no puede fallar, que no puede detenerse, que no puede mostrarse frágil. Al reflexionar lentamente, se comprende que este agotamiento no es señal de debilidad, sino de haber cargado durante demasiado tiempo con responsabilidades que superan las fuerzas humanas. La mirada que reconoce sin juzgar. La invitación de este texto está precedida por una mirada que reconoce la realidad interior sin condenarla. No hay reproche hacia quien está cansado, ni crítica hacia quien se siente sobrepasado. Hay comprensión profunda. Esta mirada sana porque permite al ser humano sentirse visto sin miedo. Reflexionar sobre esto ayuda a desmontar la idea de un Dios exigente y distante, y abre el corazón a una presencia que acoge tal como se es. El descanso como experiencia interior. El descanso que se propone. Aquí no depende de las circunstancias externas. No exige que los problemas desaparezcan ni que la vida se vuelva sencilla. Es un descanso que se experimenta en el interior. Allí donde el alma deja de luchar contra sí misma. Al meditar con pausa, se descubre que este descanso comienza cuando se permite soltar la tensión interior y aceptar que no todo depende del propio esfuerzo. La carga que se vuelve compartida. Una de las grandes transformaciones que ofrece este pasaje es el paso de cargar en soledad a cargar acompañado. El peso no siempre se elimina, pero cambia radicalmente cuando se comparte. Esta experiencia enseña que la vida no fue pensada para ser vivida desde el aislamiento interior. Reflexionar profundamente sobre esto invita a revisar cuántas cargas se llevan sin necesidad, solo por no pedir ayuda, o por miedo a mostrarse vulnerable. La humildad que reconcilia con los límites. Aceptar los propios límites es una de las experiencias más difíciles y, al mismo tiempo, más liberadoras. Este pasaje invita a una humildad que no humilla, sino que reconcilia al ser humano consigo mismo. Al reconocer que no se puede con todo, el alma encuentra descanso. La reflexión profunda permite comprender que muchas angustias nacen de resistirse a los límites en lugar de acogerlos con paz. El alivio que sana la memoria interior. El alivio prometido no solo actúa en el presente, sino que alcanza la memoria interior, donde se guardan culpas, fracasos y heridas antiguas. Este descanso comienza a sanar esas memorias que siguen pesando aunque el tiempo haya pasado. Al meditar con calma, se percibe como este alivio va devolviendo suavemente la esperanza y la capacidad de mirar el pasado sin dolor paralizante. La confianza que se aprende en el camino. La confianza no surge automáticamente. Se aprende caminando, cayendo, levantándose y volviendo a intentarlo. Este pasaje invita a una confianza
que no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de no estar solo. Reflexionar pausadamente ayuda a comprender que confiar no es dejar de esforzarse, sino dejar de vivir desde el miedo constante a no ser suficiente, el agotamiento que se acumula con el tiempo. Hay un cansancio que no aparece de repente, sino que se va acumulando lentamente con el paso del tiempo. Es el cansancio de quienes han tenido que ser fuertes demasiado tiempo, de quienes han sostenido responsabilidades, sin espacio para el descanso interior. Este pasaje se dirige a ese desgaste silencioso, que muchas veces se normaliza. Al reflexionar con calma, se descubre que reconocer este agotamiento no es rendirse, sino comenzar un camino de sanación profunda. La invitación que llega en el momento justo. La llamada que surge de este texto no es inoportuna ni indiferente. Llega precisamente cuando las fuerzas parecen agotadas. No exige preparación previa, ni condiciones especiales. Se ofrece como una posibilidad abierta. Para quien siente que ya no puede más. Meditar pausadamente permite comprender que esta invitación no presiona, sino que espera, respetando los tiempos y procesos interiores de cada persona. El descanso que se recibe como regalo. El descanso que se promete no se conquista ni se gana con esfuerzo. Se recibe. Esta verdad confronta una mentalidad acostumbrada a merecerlo todo. El texto invita a dejar de luchar para merecer el alivio y a abrir las manos para recibirlo. La reflexión profunda muestra que este descanso comienza cuando se acepta la propia necesidad y se permite que otro sostenga lo que ya no se puede cargar solo. La cercanía que reconstruye la confianza. Acercarse a esta invitación implica experimentar una cercanía que reconstruye la confianza dañada por experiencias pasadas. Muchas personas han aprendido a desconfiar, incluso de Dios, por haber asociado la fe con exigencia o juicio. Este pasaje ofrece una experiencia distinta, donde la cercanía no amenaza, sino que consuela. Al reflexionar lentamente, el corazón comienza a sanar sus resistencias y a abrirse nuevamente a la confianza. El yugo que ordena el interior. El yugo del que se habla no es una carga añadida, sino un principio de orden interior. Ayuda a distribuir el peso, a orientar el esfuerzo, a caminar con dirección. Cuando la vida carece de este orden, todo pesa más. La reflexión pausada permite descubrir que muchas cargas se vuelven insoportables no por su peso real, sino por la falta de sentido con que se llevan. La mansedumbre que devuelve la calma. La mansedumbre propuesta en este pasaje tiene la capacidad de devolver la calma a un corazón agitado. No se trata de resignación, sino de una fuerza serena, que no necesita imponerse. Esta actitud enseña a responder desde la paz incluso en medio de la tensión. Al meditar con profundidad, se comprende que la mansedumbre no apaga la vida, sino que la hace más habitable. La humildad que libera del exceso de presión. La humildad a la que se invita no humilla ni reduce,
sino que libera del exceso de presión interior. Permite reconocer que no todo depende del propio esfuerzo y que está bien no poder con todo. Esta aceptación genera un alivio profundo. Reflexionar con pausa ayuda a desmontar la idea de que la valía personal depende del rendimiento constante o del cumplimiento perfecto. El alivio que alcanza lo más profundo. El alivio prometido no se queda en la superficie emocional. Llega a lo más profundo del ser. Allí donde se acumulan miedos, culpas y tensiones antiguas. Este descanso interior no siempre se siente de inmediato, pero actúa lentamente, reordenando y sanando. La reflexión profunda invita a confiar en este proceso, incluso cuando los cambios no son visibles al principio. El aprendizaje que transforma el día a día. Aprender de esta invitación no es algo abstracto, sino profundamente cotidiano. Se aprende a vivir de otro modo en las decisiones pequeñas, en la manera de enfrentar los problemas, en la forma de tratarse a uno mismo. Este aprendizaje transforma el día a día y lo vuelve más liviano. Al reflexionar serenamente, se descubre que la fe se encarna en gestos simples que sostienen la vida. El cansancio de vivir siempre en tensión. Existe un cansancio que nace de vivir permanentemente en tensión, como si cada día fuera una prueba que hay que superar sin margen de error. Este pasaje se dirige a quienes viven con el corazón apretado, anticipando problemas, sosteniendo preocupaciones que aún no han ocurrido. Al reflexionar con calma, se comprende que este estado interior desgasta más que cualquier esfuerzo físico, porque impide habitar el presente con paz y confianza. La invitación que rompe el aislamiento interior. La llamada que emerge aquí no solo invita al descanso, sino que rompe el aislamiento interior, en el que muchos viven, aunque estén rodeados de personas. Muchos cargan solo sus miedos y responsabilidades. Este pasaje abre una puerta a la comunión, a dejar de vivir encerrados en uno mismo. Meditar pausadamente permite descubrir que el descanso comienza cuando el corazón se atreve a salir de su encierro y a dejarse acompañar. El descanso que no anestesia la vida. El descanso ofrecido no adormece la conciencia ni anestesia el dolor. No se trata de olvidar la realidad, sino de aprender a mirarla desde un lugar más hondo. Este descanso no evade las preguntas difíciles, pero las sitúa en un horizonte de sentido. La reflexión profunda ayuda a comprender que descansar no es dejar de sentir, sino dejar de ser dominados por lo que se siente. La carga de querer ser imprescindibles. Muchas personas viven agotadas porque se sienten imprescindibles, como si todo dependiera de ellas. Este pasaje confronta suavemente esa ilusión de control que termina asfixiando. Al detenerse en esta reflexión, se descubre que soltar la necesidad de ser indispensables no es irresponsabilidad, sino un acto de humildad que libera. La vida continúa, incluso cuando uno descansa. Y esa verdad alivia profundamente el alma. El yugo como escuela de equilibrio. El yugo del que se habla puede entenderse como una escuela de equilibrio interior. Enseña a no cargar más de lo necesario,
A distribuir fuerzas. A caminar con ritmo. Cuando este equilibrio falta, incluso las tareas más pequeñas se vuelven pesadas. La reflexión pausada permite descubrir que el equilibrio interior no se improvisa, sino que se aprende lentamente, en la relación y en la confianza. La mansedumbre que desacelera el corazón. La mansedumbre propuesta en este pasaje tiene el poder de desacelerar un corazón acelerado por la prisa y la exigencia. No invita a la pasividad, sino a una acción serena, libre de ansiedad. Al meditar con profundidad, se comprende que muchas decisiones se toman desde la urgencia y no desde la sabiduría. La mansedumbre devuelve el tiempo interior necesario para elegir con mayor libertad. La humildad que permite pedir ayuda. Aceptar la humildad implica reconocer que se necesita ayuda, apoyo, descanso. Este reconocimiento no siempre es fácil, especialmente para quienes han aprendido a valerse por sí mismos desde muy temprano. Este pasaje legitima esa necesidad sin avergonzarla. La reflexión serena ayuda a descubrir que pedir ayuda no disminuye la dignidad, sino que la protege y la humaniza. El alivio que aquieta la culpa. En lo profundo del cansancio suele habitar también la culpa. Esa sensación de no hacer nunca lo suficiente. El alivio que se promete aquí comienza a aquietar esa voz interior que acusa y desgasta. Al reflexionar lentamente, se percibe cómo el descanso interior permite reconciliarse con la propia historia, aceptando que no todo pudo hacerse mejor, y que aún así la vida sigue siendo valiosa. El aprendizaje de un ritmo más humano. Este pasaje invita a aprender un ritmo más humano de vivir. Un ritmo donde hay espacio para el silencio, para el error, para la fragilidad. Aprender este ritmo requiere desaprender muchas exigencias interiorizadas. La reflexión profunda muestra que vivir a este ritmo no es retroceder, sino avanzar de una manera más sostenible y fiel a la propia verdad. El peso invisible que acompaña la vida cotidiana. Hay cargas que no se ven, pero que acompañan cada paso de la vida cotidiana. Son preocupaciones constantes, responsabilidades asumidas por amor o por obligación, expectativas que otros han depositado y que se sienten imposibles de cumplir. Este pasaje se dirige precisamente a ese peso invisible que se arrastra sin descanso. Al reflexionar con calma, se descubre que muchas de estas cargas no se eligieron libremente, pero aún así se han sostenido con fidelidad, dejando al alma exhausta. La invitación que no exige explicaciones. La llamada que emerge. Aquí no pide justificaciones ni explicaciones previas. No pregunta por las causas del cansancio ni por los errores cometidos. Simplemente invita a acercarse. Esta ausencia de exigencia resulta profundamente sanadora para quienes están acostumbrados a defenderse o a dar razones de su agotamiento. La reflexión pausada permite experimentar una acogida que no interroga, sino que abraza el estado real del corazón. El descanso como espacio de reconciliación interior. El descanso que se ofrece no es solo una pausa en la actividad, sino un espacio de reconciliación interior.
Allí donde el alma vive dividida entre lo que es y lo que cree que debería ser. Este descanso comienza a unificar. Al meditar lentamente, se percibe cómo la tensión interior se va aflojando. Y la persona empieza a aceptarse con mayor verdad y compasión. La carga que se vuelve más ligera al ser comprendida. Una carga no pesa igual cuando es comprendida. Muchas veces el sufrimiento se intensifica porque no encuentra sentido ni escucha. Este pasaje ofrece una comprensión profunda del cansancio humano. Al reflexionar con serenidad, se descubre que sentirse comprendido ya alivia una parte importante del peso. La experiencia de no estar solo en la carga transforma radicalmente la manera de llevarla. El yugo como vínculo y no como opresión. La imagen del yugo, lejos de ser opresiva, habla de vínculo y de comunión. No se trata de una imposición externa, sino de una relación que sostiene. Este vínculo orienta, acompaña y distribuye el peso. La reflexión profunda ayuda a comprender que el verdadero problema no es tener cargas, sino llevarlas sin vínculo, sin relación, sin apoyo interior que las haga humanas y llevaderas. La mansedumbre que reeduca el corazón. La mansedumbre que se propone aquí actúa como una reeducación del corazón. Enseña a responder de otro modo ante la presión. A no reaccionar desde la dureza ni desde la autoexigencia extrema. Al reflexionar con calma, se descubre que esta mansedumbre no debilita, sino que fortalece interiormente, permitiendo enfrentar la vida, sin perder la paz ni la dignidad. La humildad que libera del orgullo agotador. Existe un orgullo silencioso que agota profundamente. El orgullo de creer que se puede con todo. De no permitir errores ni descansos. Este pasaje invita a una humildad que libera de esa carga. Reconocer la necesidad de descanso y de ayuda no disminuye el valor personal, sino que lo protege. La reflexión pausada permite reconciliarse con la propia fragilidad como parte esencial de la condición humana. El alivio que devuelve la capacidad de respirar. El alivio que se promete se manifiesta como una capacidad renovada de respirar interiormente. Cuando el alma está agobiada, incluso respirar se vuelve pesado. Este descanso devuelve amplitud al interior. Espacio para pensar, sentir y decidir sin opresión. Al meditar serenamente, se percibe cómo la vida recupera un ritmo más habitable y menos asfixiante. El aprendizaje que transforma la manera de cargar. Aprender de esta invitación no significa dejar de cargar, sino aprender a cargar de otro modo. Se aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo propio de lo ajeno, lo que corresponde asumir y lo que puede entregarse. La reflexión profunda ayuda a comprender que este aprendizaje es gradual y que cada paso hacia una carga más consciente es ya una forma de descanso interior. El cansancio que nace de no sentirse suficiente. Hay un cansancio que brota de la sensación persistente de no ser suficiente, de creer que siempre falta algo más por hacer para estar a la altura. Este peso interior acompaña silenciosamente a muchas personas y va erosionando la alegría de vivir. Al reflexionar con calma,
Se descubre que este agotamiento no proviene de la falta de capacidad, sino de una mirada interior demasiado exigente que no concede descanso ni misericordia. La invitación que llega sin reproches. La llamada que se percibe en este pasaje no contiene reproches ni recordatorios de fallos pasados. No hay exigencias previas ni condiciones ocultas. Es una invitación limpia, directa, que se ofrece tal como uno está. Meditar pausadamente permite experimentar la libertad de acercarse sin miedo, sabiendo que no se será evaluado, sino acogido con comprensión profunda. El descanso que reordena las prioridades. El descanso ofrecido no es solo alivio emocional, sino una fuerza que reordena las prioridades de la vida. Cuando el cansancio domina, todo parece urgente e imprescindible. Este pasaje invita a detenerse y a redescubrir lo esencial. Al reflexionar con serenidad, el corazón aprende a distinguir lo que verdaderamente sostiene la vida de aquello que solo añade presión innecesaria. La carga interior de la culpa acumulada. Muchas veces el peso más grande no es el presente, sino la culpa acumulada del pasado. Errores, decisiones equivocadas. Palabras no dichas o dichas de más siguen pesando aunque el tiempo haya pasado. Este pasaje ofrece un descanso que alcanza también esas zonas ocultas del interior. La reflexión profunda permite intuir que el alivio comienza cuando se deja de cargar con aquello que ya no puede cambiarse, y se abre espacio al perdón. El yugo que enseña a caminar con sentido. El yugo que se propone no anula la libertad, sino que la orienta. Enseña a caminar con sentido, a no dispersar las fuerzas en todas direcciones. Cuando la vida se vive sin dirección interior, todo pesa más. Al reflexionar con pausa, se descubre que este yugo no limita, sino que ofrece un marco donde el esfuerzo encuentra propósito y el camino se vuelve más claro. La mansedumbre que calma la lucha interior. La mansedumbre que atraviesa este pasaje tiene la capacidad de calmar la lucha interior constante. Muchas personas viven en guerra consigo mismas, exigiéndose más de lo que pueden dar. Esta mansedumbre no justifica la mediocridad, pero libera de la autoagresión. Al meditar serenamente, el corazón aprende a tratarse con mayor respeto y compasión. La humildad que permite descansar sin miedo. Aceptar la humildad implica aceptar que descansar no es fracasar. Este aprendizaje es difícil en una cultura que valora el rendimiento constante. El pasaje invita a una humildad que reconoce la necesidad de pausa y cuidado. La reflexión pausada ayuda a comprender que descansar es también un acto de responsabilidad, porque protege la vida y la dignidad personal. El alivio que devuelve la claridad interior. Cuando el alma está agobiada, la claridad interior se pierde. Todo se vuelve confuso y pesado. El alivio que se ofrece aquí devuelve poco a poco esa claridad. No soluciona mágicamente los problemas, pero permite mirarlos con mayor serenidad. Al reflexionar con calma, se descubre que muchas decisiones se vuelven más sabias cuando se toman desde un interior descansado. El aprendizaje de confiar paso a paso. Confiar no es un acto instantáneo, sino un aprendizaje que se da paso a paso.
Este pasaje invita a una confianza que se construye en la experiencia cotidiana de sentirse sostenido. La reflexión profunda permite aceptar que la confianza crece lentamente a través de pequeños gestos de abandono y entrega que van transformando la relación con la vida. El desgaste de vivir siempre respondiendo a expectativas. Existe un cansancio que nace de vivir constantemente respondiendo a expectativas ajenas. Es el desgaste de intentar complacer, de no fallar, de sostener imágenes que otros esperan. Este peso, aunque silencioso, se vuelve cada día más opresivo. Al reflexionar con calma, se descubre que muchas cargas no provienen de la realidad misma, sino de la necesidad interior de ser aceptados y reconocidos, incluso a costa de la propia paz. La invitación a detenerse sin sentirse culpable. Detenerse no siempre es fácil. Muchas personas asocian el descanso con culpa, como si pausar fuera sinónimo de abandono o irresponsabilidad. Esta reflexión abre un espacio distinto, donde detenerse es un acto legítimo y necesario. Meditar pausadamente permite comprender que el descanso no interrumpe el camino, sino que lo hace posible, devolviendo fuerzas y claridad al corazón cansado. El descanso que sana la relación con uno mismo. El agotamiento prolongado suele deteriorar la relación con uno mismo. Aparece la impaciencia, el reproche interior, la dureza hacia las propias limitaciones. Este pasaje ofrece un descanso que comienza sanando esa relación interior. Al reflexionar profundamente, se percibe cómo el alma aprende a mirarse con mayor comprensión, aceptando sus ritmos y necesidades sin desprecio ni exigencia excesiva. La carga emocional que no siempre se nombra. Hay cargas que no se expresan con palabras, pero que pesan intensamente. Son emociones contenidas, dolores no compartidos, preocupaciones guardadas por miedo a preocupar a otros. Este texto se acerca a ese silencio interior cargado de peso. La reflexión pausada ayuda a reconocer que nombrar el cansancio y permitir que sea acogido es ya un primer paso hacia el alivio. El acompañamiento que transforma el camino. Caminar acompañado cambia radicalmente la experiencia del esfuerzo. Cuando el peso se comparte, el camino se vuelve más humano y más llevadero. Esta reflexión invita a dejar de vivir la fe como una exigencia solitaria y a descubrirla como una relación que sostiene. Meditar con serenidad permite intuir que muchas fatigas se alivian, no porque desaparezcan, sino porque dejan de vivirse en soledad. La mansedumbre como descanso del corazón. La mansedumbre no es solo una actitud hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Es la capacidad de no exigirse con violencia, de no reaccionar desde la dureza interior. Al reflexionar despacio, se descubre que esta mansedumbre descansa el corazón, lo libera de la presión constante y le permite responder a la vida con mayor equilibrio y serenidad. La humildad que acepta no poder con todo. Aceptar que no se puede con todo. Es uno de los aprendizajes más difíciles y más liberadores. Esta humildad no derrota, sino que libera. Permite soltar cargas innecesarias y reconocer la necesidad de apoyo.
La reflexión profunda ayuda a comprender que la verdadera fortaleza no consiste en resistirlo todo, sino en saber cuándo descansar y cuándo dejarse sostener. El alivio que ordena los pensamientos. Cuando el cansancio domina, los pensamientos se vuelven confusos, repetitivos y pesados. El alivio que se ofrece aquí comienza a ordenar el interior, a devolver claridad y perspectiva. Al meditar con calma, se percibe cómo el descanso interior permite pensar mejor, decidir con mayor libertad y enfrentar las dificultades sin la presión constante de la urgencia. El aprendizaje de una confianza más profunda. Confiar no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos desde una certeza más profunda. Esta reflexión invita a una confianza que se construye lentamente, a través de la experiencia de sentirse sostenido. Meditar pausadamente permite aceptar que la confianza no elimina el esfuerzo, pero lo libera del miedo y de la ansiedad que lo vuelven insoportable. El cansancio que se esconde detrás de la rutina. La rutina diaria puede convertirse en un espacio donde el cansancio se disfraza de normalidad. Se cumplen tareas, se atienden responsabilidades y se responde a compromisos mientras el interior se va apagando lentamente. Este desgaste silencioso no siempre se reconoce, porque se ha aprendido a seguir adelante sin detenerse a escuchar el propio corazón. La reflexión pausada invita a mirar con honestidad ese cansancio escondido y a comprender que la rutina, cuando no está sostenida por un sentido profundo, termina agotando el alma. La invitación a soltar el peso de la autoexigencia. Uno de los pesos más difíciles de soltar es la autoexigencia constante. Esa voz interior que nunca se conforma, que siempre pide más, que no concede descanso ni aun cuando se ha dado lo mejor. Este pasaje abre un camino distinto, donde no se vive desde la presión, sino desde la confianza. Al reflexionar con calma, se descubre que soltar la autoexigencia no es renunciar a crecer, sino dejar de crecer desde el miedo y comenzar a hacerlo desde la paz. El descanso que devuelve la sensibilidad interior. El agotamiento prolongado endurece el corazón y vuelve insensible el interior. Se pierde la capacidad de disfrutar, de conmoverse, de agradecer. El descanso que se propone aquí no solo alivia, sino que devuelve la sensibilidad perdida. Al meditar lentamente, el alma comienza a recuperar la capacidad de sentir con profundidad, de emocionarse con lo sencillo y de reconocer la belleza que aún habita en la vida cotidiana. La carga de cargar con lo que no corresponde. Muchas personas viven cansadas porque cargan con responsabilidades que no les corresponden, con problemas ajenos asumidos como propios, con culpas que no les pertenecen. Este peso añadido desgasta profundamente. La reflexión serena invita a discernir qué cargas son propias y cuáles pueden ser entregadas. Comprender esta diferencia no es egoísmo, sino sabiduría interior que protege la vida y el equilibrio personal. Descansar para volver a vivir desde lo esencial. Llegar al final de esta reflexión no significa cerrar un tema, sino abrir una manera nueva de vivir. El mensaje que atraviesa todo este pasaje es una invitación constante
a dejar de cargar la vida. Desde la soledad, la exigencia y el miedo. El descanso que se ofrece no es una pausa superficial ni un alivio pasajero, sino una experiencia profunda que transforma el modo de caminar cada día. Cuando el corazón aprende a descansar, la vida no se vuelve más ligera en apariencia, pero sí más habitable y verdadera. Descansar implica aceptar la propia fragilidad sin vergüenza. Reconocer que no todo depende del esfuerzo personal. Y permitir que el peso se comparta. Este aprendizaje libera del agotamiento interior, que nace de querer sostenerlo todo. Y de serlo todo para todos. Desde este descanso, el alma recupera la claridad, la sensibilidad y la capacidad de elegir con mayor libertad. El cansancio deja de ser una condena y se convierte en una señal que invita a volver al centro. Vivir desde esta invitación transforma la relación con uno mismo, con los demás y con la vida entera. Se aprende a caminar con mansedumbre, a respetar los propios ritmos, a confiar sin abandonar la responsabilidad. El peso no desaparece, pero deja de aplastar, porque ya no se lleva desde la dureza, ni desde la soledad. Así, la vida se convierte en un camino sostenido, donde cada paso se da con mayor paz interior. Esta reflexión concluye recordando que el descanso verdadero no se alcanza al final del camino, sino que acompaña el camino mismo. Es una forma de estar en el mundo con el corazón en calma, abierto y confiado. Quien acoge esta invitación aprende a vivir desde lo esencial, sostenido por una presencia que no exige, sino que acompaña, y que transforma el cansancio en un espacio de encuentro, sanación y esperanza profunda.